de la comunicación, una lectura visual. Vamos a, como siempre, hacer una pequeña definición. La comunicación visual es una sensación mediante la cual el ser humano registra una serie de formas y colores presentes en el entorno. Cuando hablamos de expresión oral escrita y hemos llegado a niveles, digamos, la comunicación es un arma, un argumento que se usa para ganar una discusión. Hace un par de minutos estaba escuchando a un filósofo argentino y hablaba de que cuando la palabra se convierte en más fuerza, refiriéndose a Michel Foucault en su libro Las palabras y las cosas. Decía este filósofo argentino, decía, miren el ejemplo, decía así, cuando usted discute con una persona que le tenga estima, aprecio, su esposo, su esposa, su hermano, su hijo, en algunos aspectos, yo sé que todos ustedes las han tenido. Todos mis queridos 91 estudiantes han tenido una discusión que ha llegado a un punto en que la racionalidad, el razonamiento o la lógica no hay cabida. Buscamos la argumentación, llegamos a tal punto de la creatividad que nuestros argumentos en muchos casos no tienen sentido, pero lo hacemos con tal forma expresiva para ganar. ¿Por qué? Porque exige una pasión. Estamos en un contexto. Entonces, es importante eso. El lenguaje es un arma y una herramienta importante si se usa de forma adecuada. Puede ser un arma de doble filo el lenguaje si no se usa de forma adecuada. No es lo mismo hacer una petición, como decían nuestras abuelas, con dos piedras en la mano, a una petición bien ganada, bien hecha. Ese tipo de cosas lo da el lenguaje. Y cuando manejamos el lenguaje, tenemos un particular, que es la comunicación. No por tener la capacidad de expresar una idea, podemos tener la capacidad de comunicar una idea. ¿Cómo comunicamos que el agua en Quibdó es la de mejor calidad de Colombia si solo sabemos los de Quibdó y llegamos a vos? ¿Cómo comunicamos? ¿Bajo qué herramientas? ¿Bajo qué normas? Porque podría ser que nada tiene una regla, sino unas normas o unas formas a las cuales llegar. De eso se trata el día de hoy. La comunicación visual es un proceso de elaboración, transmisión y recepción de ideas a través de las imágenes. Les voy a repetir porque quiero hacer un ejemplo. Vamos a ir hoy tocando muchos ejemplos de pinturas, de cuadros. Entonces quiero que estén muy atentos a googlear ustedes que tienen la posibilidad ya. Y si no, pues vamos a trabajar cualquier cosa en el aula. Si quieren una pintura en particular, me escriben y se las coloco para que la puedan realizar. Repito, la comunicación visual es un proceso de elaboración, transmisión y recepción de ideas a través de imágenes. Piensen en una cosa. Nosotros, nuestros personajes que estamos hoy acá, que atendemos más de 30, más de 3 décadas, yo recuerdo que mi abuelita tenía un cosito donde uno miraba y veía una fotografía. Los jóvenes, aunque nosotros los de 30 para arriba también estamos jóvenes y los de 40 también, pero los muchachos que están empezando a vivir no tendrán imágenes de esto. De hecho, yo me acuerdo de 3 o 4 cositos de esos nomás. Si yo les traigo a ustedes, a cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes tiene en su memoria de pronto alguna fotografía de uno de esos cositos. Al menos una se acuerda, o al menos quién la tenía. Si ven, es un proceso de elaboración, transmisión y recepción. Un proceso significa una transformación, una elaboración, un pensamiento. Imagínense la persona que
Empíricamente o comercialmente no sabría decirlo, porque yo llegué ya al final de la tecnología cuando ya era casi un recuerdo, principios de los 90, pero me contaba mi abuela que eso tenía en colecciones enteras en las casas. Entonces, miren la tecnología, se necesitaba una elaboración que era un artefacto, la transmisión y una recepción. Pero si hoy yo les traigo un cosito de cada uno de esos ustedes, ustedes no lo van a ver como una fotografía, sino lo van a ver como un elemento. Si es de su familia, contextual y sentimental. Y la relación con esa imagen no va a ser la misma que voy a tener Marcial, Gustavo, Milena, por los que tengo aquí enfrente mío. No va a ser la misma, porque de pronto cada uno la va a interpretar con ciertos niveles de conocimiento, pero si la interpreta Gustavo, Milena o Marcial, seguramente van a hallarle un contexto mucho más amplio. Por eso lo visual, en muchos aspectos, tiene tanto de individual como de colectivo. Porque yo les puedo enseñar hoy acá a ustedes que Gabriel García, no, que Botero pinta con una paleta, Fernando Botero, si de pronto se me equivoco el primer nombre, pero Botero, el que pinta las señoras pasadas de peso y los señores pasados de peso, característica del siglo XXI, lo visual, es una representación. ¿Qué pensarán en 500 años cuando vean esto? Que todos los personas de esa época eran así de obesos y por eso las pintaba así. Esa es una interpretación. Nosotros hoy les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo interpretamos la Mona Lisa de Leonardo da Vinci? Si ustedes se remiten a los especialistas, eh, la Mona Lisa tiene bastantes tesis. Incluso a mí me gusta mucho el arte y me gusta revisar. Incluso hay afirmaciones donde no la pintó él, no es Mona Lisa, fue otra persona. ¿Por qué? Porque durante 300 años esa imagen ha sido tan icónica que es necesario que la sociedad que la viva le dé una reinterpretación. Les voy a poner un ejemplo. Cuando los que no sean de Bogotá, cuando vengan a nuestra querida capital de Bogotá, que está muy fría, muchachos, por el día de hoy, los invito a que vayan a la iglesia de San Francisco en la calle 13 o Avenida Jiménez con carrera séptima, en toda la esquina donde está el tiempo. Entran a la iglesia y buscan una pintura de un señor que se llama Ceballos, perdón, y van a mirar las pinturas de ese señor. Cuando yo vi las pinturas de ese señor, yo me remitía a la imagen, porque se ve un Cristo, es un Cristo en pasión, generalmente acomodado, pero ustedes ven, esa pintura es más o menos de 1700, un poquito más para abajo. Toda la vida he estado aquí en Santa Fe, lo que era Santa Fe y en Bogotá. Pero cuando yo vi esa pintura por primera vez, muchachos, la he visto 3 o 4 veces en mi vida, pero la tengo acá. Porque yo sea una persona de fe católica, sino porque me impactó tanto que tuve la necesidad de entender por qué la pintaba, quién era, quién representaba, por qué usaba esos colores, quién era el personaje. O sea, para entender ese periódico que yo leía ahí, que era una pintura en una iglesia tan importante de Bogotá, y aún está encerrada en una parte importante de la iglesia, me marcó. Eso pasa con lo visual. ¿Cuántas pinturas tenemos en la cabeza? La Mona Lisa, yo sé que la mayoría de los que estamos acá, el 90% saben de qué estoy hablando. El otro 9 no importa, tranquilos, ustedes tienen otros marcos, pero voy a poner un marco visual mucho más amplio. Coca-Cola. ¿Quién cuando yo le digo Coca-Cola no tiene a Coca-Cola aquí en la cabeza ya? ¡Pra! ¿Cierto? Un marco visual. ¿Por qué? Porque tienen un contexto, que es el conjunto de circunstancias o lugares en que se sitúa la comunicación visual. Voy a hacer un ejemplo. Voy a ver a otra compañera que tenga acá para no molestar a los mismos de siempre. Voy a molestar a Lady. Lady, yo le diría, ¿por qué tiene un cuadro atrás? No, no sé por qué tiene un cuadro atrás, porque simplemente le gusta tener un cuadro atrás. Pero yo podría fácilmente usar mis herramientas hermenéuticas y analizar su contexto, su cuadro, el color de su pared, si se siente o no siente frío por su abrigo, todo este tipo de cosas. Podríamos analizar si está o no acompañado, si tiene o no particularidades en el momento con sus hijos, con nuestros hijos, todo.
pero es lo visual. Pero, ¿qué es lo particular de esto, muchachos? Perdónenme los que usé de ejemplo, muchas gracias. Aquí lo estamos analizando desde lo visual, pero no estamos llegando a una interpretación vacía, sino en un contexto académico. Entonces yo sé que más de uno está en su casa con los hijos, yo soy padre, con nuestros hermanos, con nuestros primos, y nuestros espacios se reducen, sé las incomodidades que se tienen. Tengo un contexto, pero ustedes recuerden hace 5 meses cuando empezó la virtualidad, era un aprendizaje, no existía el contexto. La mayoría de los profesores, y me incluyo, no trabajamos con virtualidad, sino hacíamos otros procesos. Algunos teníamos los contactos, pero es un proceso de aprendizaje y de contexto, de circunstancias. Lo visual se lee en circunstancias. Otra cosa importante, el significado del sentido real o simbólico que se quiere dar a un mensaje visual. Voy a poner un ejemplo. Todos ustedes conocen la esvástica. Ahorita me contestan, la esvástica es el símbolo nazi que vemos, que es como lo que se llama esvástica cruzgamada. Ese símbolo es un símbolo que ha estado en la sociedad durante más de 2000 o 3000 años, en culturas desde los indígenas americanos hasta, bueno, diferentes culturas. ¿Por qué? Porque es una rueda que cuando la hacen girar así, hace un círculo y se llama el del dios Sol, simboliza el Sol y la buena prosperidad. Si ustedes ven a Buda, Buda tiene una esvástica dentro de sus pies. Pero ¿qué pasó? Hace 70 años, ese símbolo duró 2000, el símbolo, la imagen, la pintura. O sea, métanse en internet a ver esvástica y miren toda la cantidad de imágenes diferentes a las asociadas al nazismo. Una imagen, un símbolo, unos colores. La bandera nazi tiene rojo, negro y blanco. Cada uno simboliza un significado, igual que en la bandera del Partido Comunista y el signo de la hoz y el martillo. Tienen su significado. La esvástica, por un aspecto político que nos llega más a nosotros, la guerra, que las tradiciones milenarias, la interpretamos así. Por eso es importante lo visual, por eso es importante el contexto en lo cual se ve. Hola. Perdón que tuve un problema ahí de comunicación. Listo. Significante, muchachos. El significante es bastante importante. El significante es el contenido visual de la imagen. O sea, una cosa es el significado, lo que transmite la esvástica. Por poner un ejemplo. La esvástica transmite ciertos ideales en la política alemana nazi. Pero si yo le pongo ese mismo símbolo a una persona en el Tíbet, el símbolo cambia y se reinterpreta. Y seguramente la persona que lo está viendo allá no lo va a entender. No lo va a entender. Otra alegoría. Les voy a poner otra alegoría. El 31 de octubre, esa fecha originalmente era una fecha de celebración de los celtas, que se llamaba el Samhain, el 31. Y se celebraba para lo mismo que celebraban los indígenas en Mesoamérica, la transmisión entre los vivos y los muertos. Lo que en el cristianismo llamamos el Día de los Santos, más o menos el Día de los Muertos, los especialistas ahorita me corregirán. ¿Qué pasa? Un símbolo durante casi 2000, 3000 años, una fecha inclusive, podría ser mucho más trascendente en la interpretación. Pero ¿qué generalmente pasa en esta fecha con nuestras culturas? Los celtas lo celebraban con una quema ritual de un hombre gigante de heno. En algunas ocasiones hay registros que quemaban gente. Hay registros de los romanos, pues es muy difícil comprobarlo. Después el catolicismo le da otra reinterpretación a la fecha y otro contenido visual independiente. Y hoy, más o menos durante 100 años, ¿cuál es nuestra reinterpretación como sociedad occidental?
el disfrazarnos, el exteriorizar un sentimiento interno, el disfrazarnos del personaje del contexto. Hace 20 años se disfrazaban de Power Ranger. Hoy nos disfrazamos de Iron Man, que es bastante viejo realmente, pero hoy los contextos han sido distintos, entonces se lee distinto. Eso es lo que yo quiero que vean. No es la esvástica el símbolo maligno del nazismo y el significado de la representación racista y nacionalsocialista de esta política. O es toda la carga espiritual que se le ha dado desde Oriente. ¿Cuál de las dos es? Si todas tienen la misma figura. Es importante, significado y significante, y en qué contexto leemos. Por eso le repito, la esvástica no es lo mismo en el Tíbet que en la Alemania. Total. El código visual es el conjunto de normas y procedimientos que relacionan significantes significados para los mensajes visuales que sean comprensibles. Es decir, muchachos. Lo más básico es usar el lenguaje como un lenguaje usado, generalizado, que nos dé códigos, pero hay otros códigos. Nosotros en la actualidad, todos ustedes, nosotros, venga, yo digo cuántos ya están acá, tenemos 99. Nosotros, nuestras 100 personas, no estamos entrenados y no hemos sido criados para interpretar códigos. No. ¿Por qué? Les voy a ir, la pintura es excelente ejemplo de esto, hasta los periódicos y prensa. Yo creo que nuestros padres, sí, yo creo que nuestros padres fue la última generación que estuvo educada en los códigos e incluso muchos no. El mío no es mucho de los códigos visuales, sino más de los códigos numéricos, del empirismo. Pero los códigos visuales, antes de que la gente supiera leer, era lo más importante. Les repito porque es importante, muchachos, el ejemplo de la pintura que les refiero. No, les voy a poner un ejemplo. La última cena de Miguel Ángel. Todos conocen la última cena porque todos han visto la última cena. Es esa cena donde está Cristo eh, con sus discípulos que están las minillas. Bueno, esa la pintó Miguel Ángel a petición de un papa. Esa pintura, ¿por qué es tan icónica? Es icónica porque tiene un significado y en un contexto particular es importante. Si esa pared la trasladaran a un país musulmán, la bombardean y no importa y no pasó nada. ¿Por qué? Por el contexto. Y el significado no les transmite. Es importante eso, muchachos. De lo visual es muy importante eso. Vamos a ejemplificar esto bastante rápido para pasar porque ya vimos bastantes ejemplos. Denotativos de la imagen hacen referencia al significado, es decir, lo que literalmente nuestra imagen, lo que ya hablamos de la esvástica y los diferentes significados. Connotativos hacen referencia al significado, es decir, el valor que se lee pueden dar a los convencionalismos sociales y personales. No es observable en una primera lectura y cambia dependiendo de la persona y del contexto que se vea. Un ejemplo, yo leí los primeros versos del Marqués de Sade cuando estaba en el colegio y me parecieron me considero una persona liberal, liberal en el sentido económico, liberal en el sentido educativo y me pareció demasiado brusco en el lenguaje, en el uso de las imágenes retóricas. Bueno, con los años vi y entendí que Sade no simplemente era una literatura sexual, como lo diría Foucault, sino es una literatura que representa su época. Él tenía que usar estos analogías o estos significados para interpretar mensajes políticos en muchos casos. Justin es la libertad. Yo no entendía eso, porque nunca había leído historia de la Revolución Francesa. Entonces me parecía que él me escribía a mí y a mi sociedad personal. Me parecía muy vulgar. Me parecía una persona que con ese trazo no. Pero ¿qué pasó? Fue cuando entendí que tenía que leer esos textos con un convencionalismo y con un conocimiento más amplio. Lo mismo que pensamos de la esvástica, del significado y el significante. Nosotros, un ejemplo hoy de moda, nosotros no, muchos de los colombianos no tenemos
razón si gana Biden o gana Trump, porque muchos realmente a conciencia no estamos enterados de las particularidades que cada uno representa. En muchos casos se tenía que explicar cómo se elegía un presidente en un país. ¿Por qué? Porque somos un aliado importante. Y eso es visual. Por eso es importante que los medios de comunicación nos transmitan la información sobre nuestro aliado principal y sobre nuestro principal cliente. No es lo mismo que nosotros somos una empresa que vende, que es Colombia, y necesitamos estar enterados del contexto y saber cuál va a ser el presidente de la empresa o de la compañía que más nos compra a nosotros, para saber si va a cambiar algo, si tenemos que mover algo, si tenemos que complacerlo, si tenemos... Eso se debe hacer. Por eso el contexto es muy importante. Tenemos unas funciones, las funciones de la imagen. Tenemos acá un cuadro, este igual está colgada, muchachos, sino que lo más importante, ustedes las pueden revisar todo el tiempo, lo ideal es que las podamos aquí explicar y que ustedes puedan después interactuar un poquito. Funciones de las imágenes, es descriptiva, una imagen describe, nos puede informar, puede simplemente tener una característica estética, pero lo estético también va a un contexto. El modelo de estética, ¿quién lo creó? Los griegos, con su ideal, y generalmente es por matemática. Pero cuando ustedes googleen Venus de Milo, como la de Homero Simpson, discúlpenme a los que piensen que es un ejemplo muy somero, eran las esculturas de las damas en el Paleolítico que eran obesas, con caderas amplias. ¿Por qué? Porque eran las mujeres con mayor capacidad de tener hijos. Y eso era la riqueza, eso era la belleza, con pechos grandes para poder lactar. Por eso ustedes van a ver, entonces, eso eran los significados de belleza y de la estética. La estética cambia. Expresiva. Las imágenes pueden ser bastante expresivas. Pensemos en las esculturas, en el David. Pensemos en el David de Miguel Ángel, que fue una estatua de mármol. Búsquenla ahí en Google y verán, mientras van escuchando el propio, verá que les va a interesar cómo es el David. Miren lo que expresa y lo que comunica. Yo creo que lo que informa en nuestro esquema, lo informativo y la comunicativa, más en el siglo XX, donde tenemos periódicos, WhatsApps, redes sociales, y todo el tiempo tenemos un señor aparato de estos, que es nuestra forma de obtener conocimiento. Y esto es 95% visual, aunque hay mucho escrito, pero poco leemos. Generalmente estamos visualizando. Por eso tenemos que aprender a leer lo visual también. Si ven, muchachos, lo comunicativo, miren cómo va. Marcas, signos, símbolos. Esto sirve mucho para que las funciones de la comunicación sirven para qué? Para delimitar de pronto nuestro nicho de mercado. Esto se usa mucho en el marketing, esto se usa mucho en lo comercial, para poder saber a quién llego, cómo llego, por qué llego. Tengo una imagen, pero voy a ser descriptivo, informativo, estético, comunicativo. Cuando comunico, necesito una conveniencia particular. Una cosa es informar. Una piedra de imagínense en un mármol, y en latín, Dominus Octavius Decimus, muerto en Egipto y Alejandría, proscrito, todos sus bienes decomisados. Eso es informativo, se informa. La comunicación puede estar enmarcada de pronto en dos vías. Lo que estamos hablando, yo necesito un monitor para que se comunique. Dos, no necesito, podría yo ser simplemente informativo en el sentido de decir, se necesita un monitor y ya. No, necesito es comunicar, porque la función es la comunicación. Muchachos, les pido el favor de los micrófonos para no estar interrumpiendo, cerrando y cerrando, por favor. El lenguaje visual intenta transmitir información de modo que se le pueda dar una interpretación. Su finalidad es atraer la atención del receptor, producir diferentes sentimientos y sensaciones al espectador. La percepción visual.
La vista selecciona, compara e interpreta los estímulos visuales, aspectos objetivos, formas y colores del exterior, aspectos subjetivos, nuestras creencias, conocimientos y estados anímicos. ¿Por qué creemos que el rojo es pasión? En lo particular nunca lo he entendido. ¿Por qué creemos que el verde es, no sé, economía, vida, ambientalismo? ¿Por qué Esperanza. cree? Por esperanza, gracias, por favor, para que la grabación no quede interrumpida, pero te agradezco. Esperanza, porque el blanco es la paz. Porque les voy a contar algo. Recuerden los micrófonos, muchachos. ¿Por qué las mujeres se casan con blanco? La historia que yo he conocido es por la pureza, la representación. Yo no hago asocio a la virginidad porque no creo, pero sí a la pureza y al significado de la esperanza, de que lo blanco, bueno, podemos darle cualquier connotación que ustedes quieran. Pues no, mentira, falacia. ¿Por qué se casan las mujeres de blanco? Porque por allá por mil algo en las cruzadas, por allá por el 1100 más o menos, creo que un poquito antes, la primera cruzada, se interrumpió el transporte arriba de Egipto por Siria, se transó o se rompió el tránsito de mercancía y las mujeres normalmente se casaban con vestidos de colores muy frondosos. Vida, los colores son vida en general. Cuando se corta el flujo de tintes, a las mujeres les toca casarse con blanco. O sea que nuestro significado de pureza obedece a una necesidad material. Y la interpretación que le damos al color es nuestra y nueva, y no es la que debe obedecer a la realidad. O sea que la interpretación, lo que hablamos hace un par de clases con la hermenéutica, es según nuestros parámetros, ¿listo? Pero la imagen es la misma, la novia de blanco, pero nosotros le damos una connotación distinta a la que realmente es. Cada persona tiene una connotación distinta de una imagen. Algo muy interesante es la atracción estética y personal en una persona. Creo yo que el 80% de las relaciones se inician por una particular atracción física y un 20% por una atracción sentimental. Generalmente. Uno, ¿qué pasa? Por eso se suele llamar el enamoramiento a posteriori. Después de que yo veo e interpreto el físico de esta persona, lo visual, tengo aspectos subjetivos que conocer. Ahí es cuando yo decido sí o no, porque uno no se queda por el estado físico, sino por el estado emocional. Entonces, ahí se hace la interpretación, es muy interesante. Y otra cosa de la atracción y de la estética, porque el atractivo de una mujer o de un hombre en diferentes, me explico mejor. Tengo dos amigos o dos amigas, para no hablar de género, y tengo un correspondivo personal. ¿Por qué a esta señorita o a esta señorita o a este señor o a este señor, esta persona le parece a diferentes niveles atractivo o no? ¿Por qué? Yo le puedo colocar a usted la norma estética de 60, 90, 60, ojos azules, acuerpado, grande, generalmente rubio para nuestra raza, para los europeos generalmente latino, porque la interpretación de lo atractivo y de lo estético cambia, porque hay aspectos subjetivos. Entonces lo visual tiene que a veces también tener generalidades, por eso todos usamos pantalones y no solo usamos los ricos pantalones y los pobres pantaloneta. Antes, los pobres usaban alpargatas y los ricos usaban zapatos. No era porque los pobres no tuvieran que usar alpargatas. Durante mucho tiempo fue prohibido que estéticamente un pobre usara zapatos, más que todo en los tiempos del virreinato, los tiempos de cuando esto se llamaba la Nueva Granada, el reino de la Nueva Granada. Imagínense esto. Podría ser usted un comerciante impresionante, pero si no llegaba a ser aceptado socialmente, no podría usar zapatos o sedas o vestirse de cierta o determinada manera. Estéticamente estaba obligado a transmitir una imagen.
cosa que en la actualidad no, podemos vestirnos como queramos y tenemos la libertad estética, pero la transmisión no depende de lo que queramos, sino de lo que ven los demás. O sea, por eso a veces hay ropa de trabajo y de etiqueta que llaman de oficina para mantener una estandaridad en los vestuarios. Miren acá la imagen del pie, muchachos, y se van a dar cuenta. ¿Qué percibes cuando observas? Aspectos subjetivos, formas y colores del exterior, aspectos subjetivos. Repito, nuestras creencias, conocimientos y estados anímicos. ¿Por qué el rojo es pasión? Porque generalmente se busca qué con el rojo. Porque cuando hay una corrida de toros en San Fermín, se usa el rojo. Porque hablamos en la bandera nacional del rojo como símbolo de la sangre. Porque la sangre es roja. Y asumimos que este color es algo que nos da vida. Sabemos que nuestra sangre es el aceite que purifica nuestro motor, que somos nosotros. Y asociamos estos aspectos que son subjetivos y no tienen nada que ver con la cosa que se llama color rojo, pero los asociamos. Y esto es un conocimiento que se construye por nuestras sociedades. No es que eso está dado ahí, porque una piedra es una piedra, pero una piedra deja de ser piedra cuando yo la nombro piedra. Por eso es tan importante la interpretación y los contextos. Observación y percepción. ¿Hay una diferencia? Percibir es una sensación mediante la cual el ser humano registra una serie de formas y colores presentes en el entorno. Observar es mirar las formas e imágenes con atención, estudiar sus cualidades visuales y su significado. Percepción es la sensación producida al recibir una impresión visual. Observación es el análisis de las percepciones. ¿Qué me están transmitiendo aquí? Les quiero, a quienes síganme en el cursor, en el ejemplo de la McDonald's o de la hamburguesa. Este símbolo de abrazo con el símbolo de las hamburguesas. Hay una transmisión. Observamos, es un análisis. Percibimos, es una serie de formas que entendemos. O sea, ¿por qué entendemos que las hamburguesas deben ser redondas y no cuadradas? Porque entendemos que el abrazo es un símbolo casi universal de fraternidad, amor, confianza, pureza, familia. ¿Por qué? Porque tenemos unas construcciones. Percibir tiene que ver mucho con lo que entendemos, con lo que sabemos. ¿Por qué el rojo? ¿Por qué las rayas? ¿Por qué el negro? ¿Por qué el negro? Eso son formatos estudiados alrededor. Porque miren acá también en la hamburguesa el uso de los colores que asemejan el pan a la tierra, el queso a la leche, la carne a la sangre. Ese tipo de cosas se hacen, se perciben, se observan y se hacen según percepciones. Observar no es realmente ver. Tenemos una observación analítica que podríamos definirla de la siguiente manera. Identificar y reconocer la forma de todos los elementos que configuran un objeto. La funcional, comprender el significado, función, acción de los elementos de una imagen. ¿Qué hacemos cuando analizamos? Identificamos la forma, identificamos los nombres, identificamos el contexto, puede ser, pero cuando hacemos un ejercicio funcional, comprendemos el significado o podremos entender los elementos de la acción de la imagen. Es decir,
Sé que es un ejemplo bastante somero el que coloco de los Simpson, pero es una forma de que todos podamos comprender. Pero entonces voy a poner otro ejemplo. Todos conocemos la bandera de los Estados Unidos, la hemos visto en películas, la hemos visto en afiches, no sabemos cuántas estrellas tiene, pero la reconocemos. Cuando hacemos esto, vemos las formas, los elementos, los colores, pero realmente hacemos un ejercicio funcional de la interpretación, porque las barras y las estrellas, porque los colores rojo y azul, no, son elementos de significado que tienen que tener una siguiente operación racional. El percibir. El percibir no es realmente entender. Tenemos una percepción subjetiva, podemos reemplazar la realidad transformándola con el fin de dar un significado. Podemos tener una emocional, transmitir un sentir y un impacto en un entorno. Una imagen puede ser la representación idílica de la sociedad. Cuando ustedes vean, váyanse de una vez a Google, los de virtual y los de presencial, muchachos, eh, el Jardín de las Delicias de Euronymous Bosch, el Bosco, o la nave de los locos. Cuando ustedes ven el Jardín de las Delicias van a encontrar obscenidades, monstruos, demonios, cosas inimaginables, formas que ustedes ni tienen idea. Yo nunca, cuando lo vi en la realidad, me impacté, me pareció muy bonito. Pero entendí que ese era el infierno que él representaba, porque él le tenía miedo. Y al pintar, y al pintar, representaba y transformaba la realidad, haciendo entender eh, a la persona que veía su cuadro, su tríptico, porque en realidad no es un cuadro, sino un tríptico. Un tríptico es una especie de cuadro que se abre así en una cajita y cada superficie está pintada y cuenta una historia. Cuando ustedes abren, encuentran el Jardín de las Delicias. Cuando está cerrado, encuentran el Domus Orbus, que es el mundo de Dios. Es muy interesante todo el mundo de la pintura medieval porque habla de muchos significados. Eh, Ellos, la gente de la cultura medieval, tenía mucho más conocimientos de signos visuales y entendía mucho más este tema que nosotros. Aunque nosotros tengamos la posibilidad de ver todo el tiempo, poco lo analizamos y poco tenemos códigos para interpretar. Por eso, a veces las imágenes no nos impactan tanto. Percibir. Algo muy interesante. El símbolo es la imagen que representa una idea, un recuerdo, un sentimiento. Aquí hablamos de lo subliminal. Lo subliminal no es aquella palabra que simplemente pensamos que tiende a la generación de preceptos negativos. En las películas de los 80s y 90s lo subliminal siempre se usaba generalmente para el consumo y es realmente bueno, pero lo subliminal opera en lo que nos decía nuestra compañera, en la asociación de colores, acciones a momentos, a lugares o actitudes. El verde, armonía, comunicación, naturaleza; el azul, la honestidad, la paz, la emoción, la devoción; el violeta, la institución, la imaginación, lo universal, lo artístico; el rojo, la vitalidad, el estigma, la estabilidad, la pasión; el naranja, la productividad, el optimismo, el entusiasmo, la expresión; el amarillo, el humor, una persona enérgica, la creatividad, la lógica. Miren cómo tenemos relacionadas los colores desde lo subliminal. Pero estas son construcciones, o sea, piensen que las redes sociales están construidas en azul porque ya se ha estudiado que el azul es un color que transmite tranquilidad, transmite concentración. Es importante eso. Vamos a dar unos ejemplos, muchachos, de la imagen porque ustedes, el dicho dice que vale más una imagen que 1000 palabras. En algunas ocasiones no, pero en algunas ocasiones sí.
Deténganse a observar bien. Vamos a tomarnos unos 30, 40 segundos, 50 segundos para que lo analicen bien, lo vean. Por favor, vean el primer plano, vean el fondo, analicen las superficies, los colores, las formas, los detalles. No todo tiene que ser escrito. La imagen debe ser interpretada por ustedes. Quiero que vean muy bien la parte de la mano acá, cómo subjetivamente se forma una cara, un rostro en estos momentos. Miren este, muchachos. One die, no one cries. One die, million cry. Miren la asociación del África con una marca de contenido. Indiscutiblemente así sea una marca que pretenda generar conciencia, es un uso adecuado y positivo de una marca. Parece un iPad. Miren este, muchachos. Aquí estamos dando los ejemplos, ¿no? Concientizar, impresionar, ayudar. Por eso quiero que ustedes los miren y asimilen si la imagen obedece a lo que se intenta determinar. Este de ayudar, vender. Miren, observen este vender y tómense un par de segundos para este de vender. Quiero que analicen este. Miren lo que dice. El rey administra contaduría. Analicen el de contaduría. Me parece bastante curioso. Porfa, quiero que revisen por qué pensar que un marrano, un cerdo, un cochinillo, como le queramos llamar, es una forma de ahorro. ¿Por qué pensar eso? Piénsenlo 30 segundos. Quiero que por favor de nuevo nos detengamos a analizar este que vi que causó bastante impresión. Miren cómo se vende a partir de la comunicación visual. Miren.
Me parece muy importante, ¿no? O sea, si mata a Spider-Man, que Spider-Man es inmatable, perdónenme la oración, Spider-Man es inagotable, entonces imagínense lo que hará. Muchachos, más o menos esto es un esquema pequeño de lo que es la comunicación visual. Eh, Vamos a charlar un poquito y voy a buscarles una imagen por la que quiero que discernimos un poquito más o charlemos un poquito más ahorita. Oficialmente, muchachos, el video queda grabado. De nuevo, muchas gracias. Muy buenas noches. Recuerden que lo visual es una operación, es un concepto, es una forma y opera según lo que creamos, lo que conozcamos, cómo crecimos, qué comemos, dónde vivimos, dónde estudiamos, a qué clase social pertenecemos, a qué raza, a qué colores. Todo determina lo que vemos. Entonces, les agradezco, muchachos. Muchas gracias. Que estén muy bien.